Bienvenidos a las juezas, las demandantes, la señora María Inés y don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Y las demandadas, la señora Giovanna y la señora Teresa, muy buenas tardes también. ¿Cuál de ustedes puede explicar la demanda? ¿La voy a explicar yo? Bueno, básicamente estamos acá porque quiero ver a mis hijos. Llevo mucho tiempo sin poder ver a mis hijos. ¿Cuántos hijos son? Son 2 niños. ¿Qué edad? Francisco tiene 11 años y Matías tiene 8 años. ¿Cuánto tiempo? Con Francisco, desde que se hizo una terapia de revinculación ordenada por tribunales, que esto fue mediados del año pasado, y con Matías no lo veo desde octubre del año pasado. Pero hicieron una terapia de revinculación. Con... La terapia de revinculación se ordena por el tribunal cuando hace mucho tiempo que padre e hijo no han tenido contacto. Exactamente. O sea, ya había un tiempo anterior entonces en el que había estado alejado de su hijo. Sí. ¿Terminaron la terapia? No, no se pudo hacer la terapia porque en realidad los niños, Francisco iba con suerte una vez al mes a la terapia. Entonces... Pero eso es grave, incumplir una orden del tribunal. Sí. ¿Eso puede traerle consecuencias graves a usted? Cuando un tribunal ordena algo, el tribunal es el único ente en un país que tiene la capacidad de coerción, o sea, de obligar a las personas a cumplir lo que él dice. Y cuando uno no cumple una orden de un tribunal, entra en lo que se llama desacato. Y eso es un delito que se puede pagar hasta con cárcel. Sí, lo tengo totalmente claro, pero también Entonces, tiene que escucharme después a mí cuando me toque. Bueno, yo le estoy diciendo cómo funcionan los tribunales. Sí. Y los tribunales funcionan iguales, sea cual sea la explicación que usted tenga. Cuando un tribunal ordena, no acepta explicación. Y si usted tiene alguna excepción que plantear, la tiene que plantear en el mismo tribunal, bajo otra acción judicial. Eso no tiene excepciones, es siempre igual. Okay. Tenga usted toda la razón, tenga usted razones muy válidas, funciona así siempre. Si el tribunal dice tiene que ir a terapia de revinculación, tiene que ir. Sí, pero él la suspendió. Y ni siquiera me avisó y la psicóloga que lo estaba Cuando tratando, son ordenadas por un tribunal no se puede suspender a solicitud de las partes. Él la suspendió porque la psicóloga me explicó que a partir del padre solicitó esto. Efectivamente yo la suspendí porque lo hablé con la psicóloga. Pero usted lo puede suspender respecto a usted, no respecto al niño. ¿Y por qué la suspendió respecto a usted? Porque en realidad lo hablé con la psicóloga y ella misma me dijo que una terapia que por suerte iba una vez al mes el niño, no nos iba a funcionar bien. O sea, estamos dando vuelta en círculo. Sí. Estamos dando vuelta en círculo esto. No, la terapia se suspende porque el niño no va. El niño fue y cuando yo No llegué... es una vez, el niño tiene que ir todas las veces que se ordena. Claro, las otras veces no fue porque mi hijo es asmático crónico, estuvo crisis de asma. No, señora, mire, una terapia de revinculación tiene por objeto enseñarle, reiniciar la relación entre un padre y un hijo. Es evidente, y lamentable que se lo tenga que explicar, que es esencial que estén. Claro, pero ¿Qué saco yo con tener una terapia de revinculación si una de las dos partes no va? No va porque está enferma, no va porque se fue a vivir afuera, no va porque me dio lata llevarlo, no va porque no quiero llevarlo. ¿Tiene algún sentido que se inicie y se siga adelante con una terapia de revinculación donde están tratando de revincular a estas dos personas si hay uno que no está? Yo llegué a la terapia un día y con mi hijo y él... ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? Sí, Ya. claramente. Entonces, lo que me está explicando el caballero es que esa terapia de revinculación, su hijo dejó de ir a la terapia y entonces la psicóloga le dice, hay que suspender esta terapia. Obvio, pues. ¿Cómo van a seguir adelante con una terapia de revinculación donde hay una parte nomás que va? No se puede. ¿Y de quién es la responsabilidad entonces de la suspensión? ¿De él que la pidió? ¿De la psicóloga que se la sugirió? La psicóloga a mí me dijo que Miguel suspendió las visitas el tratamiento, pero me dijo que él lo había decidido. Ay, eso es lo que le estoy explicando. Sí. Le estoy explicando que la decisión, sí, la tomó él, pero es una decisión obvia frente a la ausencia de su hijo en la terapia. Sí. Es como que, mire, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos frente a la siguiente escena. Un médico que citó a un caballero para operarlo de apendicitis. Llegamos al pabellón, está todo el equipo médico y está el médico. Operación de apendicitis. Pero no tenemos al enfermo. Entonces el médico dice, vamos a suspender esta operación, porque no tenemos al enfermo.
¿De quién es la responsabilidad de que la operación se haya suspendido? ¿Del médico que firmó la suspensión del procedimiento o del paciente que nunca llegó a hacerse la operación de apendicitis? Del paciente. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Sí, el caballero solicitó la suspensión a sugerencia de la psicóloga porque el niño no iba a las terapias. Es que el niño iba y faltó algunas veces nomás, pero fueron razones bastante complicadas. Las cosas son bien concretas. Uno está o no está en un lugar. Si el niño no va a la terapia, no está en el lugar y no se puede realizar la terapia. Si esas veces que usted dice son por razones bien concretas, aquí no estamos viendo las razones. Estamos viendo que hay una orden del tribunal que lo obliga a ir. Si usted tiene razones de peso para que no vaya, debió haberle avisado al tribunal y haberle pedido permiso al tribunal. No puede tomar esa decisión sola. Pues yo le avisé en este caso a la psicóloga, porque no sabía que tenía que avisar directamente al tribunal. Tiene que pedir la autorización del tribunal porque hay un tribunal que la ordenó a ir. Todos estos antecedentes hoy no tienen cómo repararse y lamentablemente juegan muy en contra suyo. Usted, uno, desobedece una orden del tribunal, dos, impide que el niño se revincule con el padre, tres, vulnera en consecuencia un derecho de su hijo. Grave. Si la gente se toma poco serio la intervención de un tribunal, creen que pueden modificar esas cosas a su antojo. La instancia para modificarla es en el tribunal. Por eso que el tribunal notifica la demanda, les avisa lo que pasa, les pide que vayan a la audiencia. Si uno deja de ir a la audiencia, si uno no va y no ejerce su derecho a exponer su propia posición en un tribunal, el tribunal va a actuar igual. Y lo que el tribunal decide es obligatorio para todos. Las partes, obviamente, del juicio. No hay explicaciones después. ¿Y a su otro hijo por qué no lo ha visto? Estaba la orden del tribunal de que se solicitó mía, debido a que juicios anteriores el retiro de los niños era en la casa de ella, en la casa materna, pero yo iba en el horario establecido y no salía nadie o simplemente cerraban la puerta, cerraban las ventanas y no había nadie. Entonces yo llegaba, tenía que esperar un rato ahí, después me iba a dejar la constancia de comisaría. Y posteriormente me encontraba en tribunales cuando yo presentaba las constancias alegando el incumplimiento, que decían que había otras constancias que decían que yo no iba. Entonces en el último juicio lo que yo solicité es que se hiciera la entrega bajo un ministro de fe que fuera Carabineros. Entonces los niños tenían que ser entregados en la comisaría. Desde octubre del año pasado. Es terrible hacer pasar a los hijos por esas circunstancias, por el solo antojo de padres irresponsables, en este caso de madres responsables. Yo lo encuentro terrible, no me terrible la experiencia. Usted ha tenido la opción de hablar, señora, sí, que nadie la tiene con usted le dio la palabra a él, yo no quiero interrumpir. Yo no le he dado la palabra a nadie. Ya. Aquí ha hablado el que ha querido hablar. Bueno, entonces, ¿me puede dar la palabra a mí? Hable usted. Ya, porque él estuvo más de 2 años sin ver a los niños, ¿ya? Y antes de eso, él veía a los niños, pero mi hijo llegaba muy afectado al domicilio, me llegaban pateando, escupiendo, diciendo garabatos, y yo, fui y los llevé al consultorio, ¿ya? Y en el consultorio los vieron muy afectados a causa del padre, porque eso me dijeron, y lo derivaron al PREVIF. No sé si usted ubica la institución PREVIF. Una institución de violencia infantil, y estuvieron en tratamiento más de 2 años. En esos 2 años él no se apareció en la casa, es mentira que él no iba, ningún llamado telefónico, ni una cosa. Que ingrese para que analicemos la inconsistencia y hay puntos que son imposibles. Es una persona muy violenta. Señora, hay puntos que son imposibles en su discurso. Por su propio bien, porque aquí lo que está poniendo en riesgo es que usted puede llegar a perder el cuidado de sus hijos. Por su propio bien, sin esa la verdad. Una psicóloga que detecta hechos de violencia que puede estar afectando a un niño, ¿te sugiere que regularices la relación padre-hijo en el tribunal para que esta o se haga o no se haga más? Puede ser, depende de la psicóloga, pero creo que aquí, como tú dices, hay versiones un poco... O sea, es que me parece que, primero, cuando estamos hablando de instituciones del Estado, y hay una psicóloga que tiene conocimiento de un niño que supuestamente, según la aseveración que hace ella, y me refiero a lo que hace ella, lo cito a ella, está siendo violentado, tiene la obligación de denunciar ese hecho o poner en conocimiento a las autoridades de institución del Estado. Y raramente me imagino que va a sugerir
que se mantenga una relación con ese padre que supuestamente ejerce tal violencia. O sea, generalmente lo que se sugiere son terapias de control de impulso para las personas que son descontroladas en su impulso. Yo siento que, claro, yo tuve la oportunidad de ver a los chicos también, pero primero vi al demandante y a la demandada. Y en ese sentido hay inconsistencia, tenemos dos adultos que uno en realidad no puede, yo le decía, uno no tiene la bolita mágica como para saber quién dice la verdad o no, pero sí, como tú dices, hay ciertas inconsistencias y que se reafirman un poco los niños, después cuando los vi. A ver, yo siento que cuando se habla de violencia, en este caso, estamos hablando de una relación en donde nuevamente vemos, como muchos de los casos y en muchos de los casos en el día a día, donde se instaló una forma de relacionarse con roles rígidos, en donde al parecer él era de una forma un poco más pasiva, pero creo, por la información que me llega, que en algunos momentos él también explota y verbalmente él ha sido un poco agresivo frente a los niños. ¿Ya? Eso es algo que los niños me manifiestan en todas oportunidades, que después podemos verlo más acotadamente. Sin embargo, estamos en puntos de discordancia entre ambas partes, en donde yo creo que lo importante acá sería como focalizarnos más en los niños, porque es difícil como saber. A ver, yo veo que don Miguel Ángel con la señora María Inés tienen una bonita relación, ella tiene mucha preocupación por los niños, ella sabe exactamente, siendo que los ha visto 3 veces, sabe exactamente qué le gusta, que yo después lo corroboré con los niños y era así, le tienen sus camas, ellos están preparados. Hay un evidente interés en tener una relación con estas niñas, sí, y que no se condice con lo que supuestamente dice esta señora, que no los ve nunca, que los dejó de ver 2 años, etcétera, etcétera. Sí, ahí yo hablé también con don Miguel Ángel como para ver si él hacía un mea culpa, si había algo, quizás ser muy pasivo, quizás tener esta cosa de pasivo-agresivo, porque hay cosas que a veces no son tan claras. Y él en realidad asume que en algún minuto como que se alejó de la situación porque ya no soportaba más esta situación, no sabía mucho cómo hacerlo y por eso toma un poco las riendas la señora María Inés del tema de las visitas. Sí creo que el foco se pierde un poco, creo que los niños tienen bastante información que no deberían tener. Y eso sí es un filtro que parte desde ti, que no creo que sea con mala intención, pero sí los niños logran decir muchas cosas acerca de este papá, que en el fondo son cosas que le cuenta la mamá, que no son cosas que ellos han visto. Que más allá de solos, o sea, de hecho no han visto al papá. Ellos han visto al papá en la comisaría, él fue muy agresivo, me insultó delante del niño, incluso Carabinero está de testigo presencial que lo que sucedió. Por eso mi hijo no quiso seguir yendo a la comisaría, porque reiteradas veces y ella también han sido insolentes conmigo, agresivos, y van todos los días a mi casa. Si eso hubiera sucedido, Carabineros hubiera procedido como de hecho hay una causa por eso, él no tiene permiso para acercarse a mi domicilio, por agresiones, por amenazas, porque los dos me acceden, los dos todos los días van a molestar a mi domicilio. A ver, yo creo que acá, yo quiero decir algo, yo creo que acá en el fondo se trata de englobar quién es el bueno, quién es el malo. Yo creo que acá los dos han cometido errores frente a los niños y claramente hay una tendencia mucho más protectora, entre comillas, desde el papá, pero que tiene que ver también porque está más lejos. Aquí hay un tema puntual que es lo que pasó en la comisaría y los niños me lo contaron espontáneamente. Yo no vi que ellos estuvieran mintiendo y la verdad es que ambos lo dijeron con las mismas palabras, que era, quizás no te acuerdas, pero que era un tema de un tablet que te habían pedido y que en el fondo, al parecer, don Miguel Ángel se había enojado, había dicho que la mamá es una ladrona por las cosas que él le ha dado y que desde ahí podría comprarle el tablet. Y yo creo que puede haber una situación así, que él no recuerde mucho, que no la vea como tan violenta y que a los niños sí les llegó con mucha violencia. Lo que pasó puntualmente, ¿sabes? Sí la recuerdo bastante bien. Nunca se acuerda de él ha sido agresivo con mi mamá igual. Perdón, quiero hablar yo. Está reconociendo que... Acá pareciera todo lo contrario. Aquí esa vez efectivamente los niños estaban conmigo y era las 7 de la tarde, nosotros veníamos llegando, habíamos salido y tenía sus cosas en la casa y ella en la esquina del pasaje nos estaba esperando y se lo llevó a la fuerza. Yo le dije, pero espérate, vamos a buscar las cosas a la casa, vamos a buscar las cosas a la casa y te las llevas.
No, es que tú tenías que verlo a las 7 de la tarde. Siempre miente, siempre está mintiendo. Sí, es una persona manipuladora, estoy hablando mentirosa. Sí, Fíjese que yo de las únicas personas que he escuchado ofensas es de ustedes. De las únicas personas que he escuchado agresiones es de ustedes. Pero él me agredió, incluso hay una causa. No tengo idea, si uno estuviera mirando esto, yo veo a dos personas que están tratando de obtener una relación con dos niños y que a lo que se han ceñido es a la información que ellos tienen respecto a las causas, a las terapias y a sus deseos. Veo acá a una madre y una abuela que lo único que han hecho es desacreditar a este señor, insultar a este señor, agredir a este señor. Desenmascararlo más que nada. No lo sé, eso es lo que yo Sí. veo. No tengo idea, porque lo que sí sé es que hay muchas cosas en usted que no tienen ninguna coherencia con lo que ocurre realmente en esta situación. Entonces, y una señora que no escucha ni siquiera lo que estamos conversando, que nuestra psicóloga le ha pedido 2 veces que por favor escuche lo que estamos conversando para que tenga un sentido esta Es que conversación. usted no sabe todo lo que hemos pasado. Tengo razones, pero usted supiera lo que es el agresivo, ha sido agresivo hasta con mi madre, verbal y físicamente, ¿me entiende? Entonces él aquí se muestra Yo como le otra persona. yo le puedo decir que aquí la que no deja hablar es usted, su madre tampoco está escuchando. Y yo no veo que aquí haya una relación desde un hombre agresor a una mujer Pero que usted víctima. no lo conoce, po. Ese es un Señorita santito. jueza, yo Al llevaría inicio, 4 años con él. Cuando un psicólogo evalúa, y eso se lo va a preguntar a Joana, Son los niños que no los quieren hechos, estar con mire, él. Pero pregúntenle a los niños. ven, vuelvo a ti, Joana. Aquí evidentemente hay una falta de control, ¿cierto? No es posible mantener un diálogo, se habla encima del otro y estamos todo el rato tratando de agredir al otro, de provocar la situación de conflicto. Entonces sí, seguramente esto terminó en algún minuto en una violación, en una violencia recíproca, pero hay un generador independiente de la relación, hay un generador personal. Me preocupa ese tema porque tiene a cargo 2 niños, porque hay incluso una falta de seguir la norma social, que es el poder conversar. Y esto se extrapola incluso a obedecer las órdenes de tribunales. Partimos de esta audiencia y esta audiencia se fue metiendo en este tema porque la señora trató de explicarme por qué no cumplía con la orden del tribunal, que era hacer una terapia de revinculación y hacer las pericias que el tribunal ordenó y ni siquiera avisarle al tribunal. Entonces, vamos todo el tiempo en el mismo sentido, es como coherente su forma de actuar y eso podría afectar tremendamente a los niños, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras, afecta a los niños y la imposibilidad de hablar entre ellos es evidente y los niños lo sienten así. Ahora, yo creo que aquí, yo quisiera terminar la historia, no sé si se puede, porque quisiera saber qué pasó, porque tú reconoces que hubo un momento donde quizás dijiste algo. No, lo que yo le dije simplemente es que le tenía que entregar la tableta, que era del niño, y las cosas, porque quedan la ropita y otras cosas quedaron en la casa. Y posteriormente a eso yo, me dijo que me iba a acusar a Carabineros, de que yo me había quedado con las cosas, que le estaba robando. Entonces le dije, ¿sabes qué más? Ya, yo voy a ir a Carabineros y voy a entregar en la comisaría las cosas para que tú las pases a retirar allá. Ese fue el tema. Pero Él está puntualmente ella me retiró a los niños a la fuerza, ¿no? O sea, está bien, ese día se había atrasado ella media hora en entregármelo. ¿Qué le costaba que yo llegaba a las 7 de la tarde, que era la hora de la entrega, iba llegando a pasar a la casa a retirar las cosas y ella vivía a la vuelta de la manzana? O sea, estamos a menos de 5 minutos. Pero Miguel Ángel, ¿te puedo hacer quiero hacerle una pregunta, Miguel Ángel, como de esta situación, como ¿hubo en algún minuto algún garabato hacia ella? No. Que para ti quizás no puede ser tan grave, pero que los niños sí les No. quedó registrado. No. Ya. No, Bueno, ahí no tendríamos que ver. tengo una constancia Los de niños algo. lo hablan como un episodio. A mí me parecería esperable que en una situación como esa se haya escapado más de algún garabato. Sí, yo creo que es un garabato normal que decimos Que en no el día a día. era un digamos. garabato normal y fue en el, No. fue en el carabinero. Fue No, en otra el sentido que situación. quizás se le pudo haber olvidado, porque también hay debo decir que, No se le puede olvidar. que hay un tema de normalizar también, que lo hemos hablado acá varias veces, Sí. la normalización de la violencia. Eso que- no la estoy justificando, sino que estoy diciendo que es muy probable que haya Sí, ocurrido una por situación así, supuesto, en sí. 2 personas que están discutiendo de esta manera, que tienen una relación que ya es tormentosa, que no es sana,
es muy probable que de ambos lados se hayan escapado improperios. Es que lo grave sucedió en la comisaría, señora jueza, no es lo que él está contando, es otra situación lo que sucedió en la comisaría. Es que a usted le parece más grave, a nosotros nos parece grave todo. Porque dos no, pero lo padres que dijo recién es mentira. Si lo grave que sucedió, lo que le preguntó ¿Se da la cuenta psicóloga, que no puedo hablar con usted? Lo que le preguntó la psicóloga fue otra cosa, no fue lo que él contó, que es mentira también. Volviendo al tema. A ver. Grave es todo. Grave es que los padres se agredan, se insulten, no se coordinen. Grave es que la madre vaya a sacar a los hijos abruptamente de la casa. Grave es que el padre no cumpla con el horario. Grave es toda la relación entre ustedes. Y grave es que ellos no puedan conversar y los niños tienen una idea tan clara de lo que está pasando. Yo quiero decir que los chicos... Escuchemos un poquito. Quiero decir que los chicos no quieren ver al papá, ¿ya? Pero ellos hablan mucho, ellos tienen herramientas, ellos sí son capaces de decir que ellos sí pudieran verlo más adelante, o si se decide así está bien, pero ellos quieren que él pida perdón por estas dos situaciones. O sea, tan así me refiero que tiene un tema de credibilidad a los niños, porque cuando yo les pregunto qué les gustaría que pasara, ellos me dicen que les gustaría que él pidiera perdón, pero de corazón, porque hubo dos momentos que ellos me relatan, que este es la comisaría, y hay otro momento que ellos dicen que escuchan que él estaba afuera y cuando se da el auto le grita también un par de garabatos a la mamá, y son dos situaciones súper puntuales que a ellos se le quedaron grabados. Después me empezaron a hablar de otras donde ellos me dicen que la mamá le había contado y ahí yo en realidad les digo no, yo quiero saber su propia experiencia. Entonces estas dos experiencias ambos dicen que son situaciones que vivieron. Entonces ellos tienen esta madurez que no tienen los adultos, en donde ellos ven la posibilidad de reparar el lazo, pero con condiciones, que él se haga una terapia, que ellos ponen esas condiciones. Yo tengo mis dudas y voy a actuar de la total ignorancia y desconocimiento en tu materia, sino que lo que me hace ver la experiencia y desde afuera, mirar el problema desde afuera. Tenemos un papá con el que los niños han tenido casi nada de relación, por las razones que ya hemos hablado latamente, que es que la señora no cumple con la orden del tribunal, no hace la terapia de revinculación, etc. Entonces, un papá al que se han ido alejando emocionalmente mucho de él, y una mamá a la que ven todos los días, por razones obvias, viven con ella. Las dos veces, dentro de las pocas veces que han visto al papá, tienen este mal recuerdo del señor, que no aparece nunca, y más encima cuando aparece, y gritonea a la mamá. Me imagino que es muy difícil, estoy hipotizando, haciendo una hipótesis absoluta, que la mamá le cuente que en realidad no los ha llevado a la terapia, que no ha cumplido la orden del tribunal, que no está obedeciendo lo que el tribunal ordenó. Entonces, toda esa información los niños no la deben tener. Simplemente tienen a un padre que desaparece y que cuando aparece discute con la mamá. No corresponde la discusión, no corresponde el insulto, no corresponde la agresión de su parte. Pero también entiendo un poco que la presión de los niños está absolutamente sesgada por la imposibilidad de poderse comunicar con el papá. Sí, claro, por eso cuando ellos dicen no queremos verlo, que les sale espontáneamente, pero son por estas dos situaciones, y después en el fondo, a ver, y este es un llamado de atención también a Giovanna, que en el fondo es poder decir que filtro con ellos, porque además ellos, claro, tienen una idea de que ¿para qué van a querer estar con este papá? En el fondo, si es un papá que escuchan que grita, sí tienen el más chiquitito tiene buenos recuerdos de los momentos en que se fue a dormir a la casa y que fue mucho más, con el chiquitito han tenido mucho más que con el grande, mucho más cercanía. Sí, fue lo que ellos dijeron. Y él tiene muy buenos recuerdos de eso, después él se suelta y lo habla, pero sí, ellos hacen propio un discurso que evidentemente es de la madre, que no necesariamente puede ser por manipulación, puede ser, pero también puede ser por ausencia del padre. Claro, porque no hay filtro como de protección para que ellos no se invadan con temas más adultos. Y ahí yo, como te digo, tú tienes que filtrar un poquito más lo que los niños escuchan o no, o tus radios, tus temas, con respecto al papá, porque en el fondo va a ser el papá siempre y ellos tienen derecho a verlo. Entonces, desde ahí yo siento que sí, ellos están muy contaminados, pero hay una sensación que ellos en un minuto me dicen, porque me hablan como de un derecho, de los derechos. Entonces yo le digo, ustedes saben. Y me dice uno de ellos, el más grande, me dice, bueno, Internet no miente. Ellos habían buscado sus derechos, entonces ellos piden que haya una terapia en donde el papá controle impulsos, como... En el fondo llegamos a una conversación bastante madura, entre comillas, en donde ellos están abiertos a tener esta... Hablemos entonces
de eso. Porque si los niños supieran a lo mejor su posición y su mayor juicio se lo emitirían a sus propios hijos. Si hay una terapia ordenada por un tribunal y que el caballero tuvo que suspender porque los niños no iban, no los llevaban. Ellos saben y justifican, y ahí es donde la mamá también le traspasó información que no debía traspasarle. Ellos justifican y me empiezan a contar, no, es que un día la rodilla, otro día no sé, y en el fondo son temas que la mamá le ha traspasado, que ahí tienes que tener Si más tú le pudieras cuidado, explicar la importancia de una terapia de revinculación entre padres e hijos a la señora Giovanna para que mejor la próxima vez se lo tome más en serio y no le falte, no deje de desobedecer a lo que ordena un tribunal. Yo creo que lo más importante en estos casos es algo muy difícil, que es poder separar las propias emociones de las emociones de los niños. Yo sé que la motivación de esta madre, porque yo indagué en la relación de ellos con ella y tienen buena relación, tienen buen vínculo, le tienen mucha confianza, de hecho te dicen por tu nombre, no te dicen mamá, bueno, hay una confianza y una cosa como rica ahí, pero quizás un poco horizontal, no hay un tema de protección que quizás ahí tú también deberías trabajar un poco más con ellos. Pero en el fondo la terapia de revinculación es súper importante porque estamos hablando de niños que tienen muchas herramientas, se manejan mucho mejor que los papás, y lo que hay que hacer es poder diferenciar entre lo que a mí me pasa, y aunque yo tenga la intención de proteger a los niños por mi propia experiencia, yo tengo que ser capaz como mamá o como papá de alejarme de mi propia experiencia y poder ponerme en los zapatos de los niños, poder decir, yo quisiera que mi hijo tuviera una buena relación conmigo, con el papá, son gente que los va a querer. Eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, la señora Giovanna aquí tiene que, porque tampoco en ni una parte salieron que, por ejemplo, hay agresión hacia los niños de parte de hay algún riesgo para los riesgo, ni de parte de ella ni de parte de él. Entonces, hay algunos puntos en comunes. Lo que hay que hacer aquí es poder decir, ¿qué prefiero? ¿Que mi hijo me tenga solo a mí y a la abuela quizá? ¿O también quiero que tenga un papá, pero un papá que se comporta y en la terapia de revinculación van a estar viendo eso? O en la terapia de control de impulso, si es que ven que él tiene algún descontrol, etcétera. Van a estar protegidos. Si el tema es que toda la experiencia que tú viviste con tu esposo, sea cual sea, no es la misma experiencia que van a tener los niños con él. Hemos visto situaciones de riesgo y no necesariamente esta es una. Entonces creo que el sentir que los niños tienen un colchoncito de más gente que los quiera, yo hablé aquí con María, y María trabaja con niños, también tiene una conexión con los niños, y el niño también me dice que hubo ahí una conexión. Entonces creo que tienes que alejarte, no tener miedo, tú vas a ser la mamá siempre, pero alejar tu propia experiencia y saber que él puede ser súper beneficioso. Entonces que ella no me agreda tampoco delante del niño, porque ella me ha agredido y me ha insultado delante del niño. El niño ya lo ha visto, en la misma comisaría lo ha visto. Jamás. Simplemente, si no pueden tener una buena comunicación entre ustedes, o usted con la señora, o los señores con su mamá, que también, no se vean. Si no estamos pidiendo que ustedes se sienten las 4 a tomar tecito con sanguchitos con palta. No se vean, no se hablen. Exactamente a eso es a lo que está refiriendo Giovanna. Estamos priorizando, estamos hablando de la relación de los niños con el padre, sí, pues, no entre ustedes. A usted no tiene por qué caerle bien la señora, ni la señora tiene por qué caerle bien usted. No tienen por qué comunicarse entre ustedes dos si no quieren. Ojalá lo hicieran, sería maravilloso para los niños. Pero si no son capaces de hablar civilizadamente y de respetarse mutuamente, no se hablen, no necesitan hablarse. La jueza. Nadie la está obligando a hablarle a la señora. De la revinculación, volviendo La al tema, revinculación sí. es el padre. Sí, no, sí, es el padre con los niños. Pero se pidió, por ejemplo, para los 2 niños, se dio solamente para uno. De hecho, nosotros con y no se cumplió ni para uno, así que no tiene sentido. Pero eso incluso lo pedimos nosotros con mi abogada. Eso no lo pidieron ellas porque ellas no se presentaron al juicio. ¿Por qué discutir desde esa minucia? ¿Qué importa quién lo pidió? El tribunal lo podría haber ordenado de oficio. Pero, por ejemplo, las faltas fueron porque de peso, ¿me entiendes? No es porque hablamos de eso, señora. Una terapia. Le puse el ejemplo. Si no llega el señor que vamos a operar de apendicitis, el doctor va a cancelar la operación, no porque el doctor sea malo, sino porque no tiene el elemento esencial que es el enfermo. ¿Cierto? Esto es lo mismo. Aquí se pidió una cancelación de parte del señor de la terapia de revinculación a sugerencia de la psicóloga porque su hijo no llegaba. Si su hijo no llegaba, porque usted tiene 200 explicaciones, da lo mismo. Igual la terapia no se podía realizar. No, yo informé a la psicóloga, pero no sabía que tenía que informar
al tribunal. Esa claro, es una orden eso, de un tribunal. pero yo no lo sabía, por ejemplo. Lo tiene que hacer. Claro. Y aunque no lo hubiera sabido, le debiera haber interesado. Porque lo que se está impidiendo con eso no es que el niño vaya a llenar un puzzle, no es que el niño vaya a pintar, es que el niño A mí me pueda interesaba, reparar por eso la le relación con el avisé padre. Sería bueno que a lo mejor me hubiera demostrado un poco más de interés y le hubiera preguntado a la psicóloga cómo lo hago si no puedo ir hoy. ¿Puedo ir mañana? ¿Puedo ir otro día? Le dije, pero dijo que él rotundamente había dicho que no seguía el tratamiento. Yo hablé con ella. Bueno, si usted quiere seguir en este círculo, nada lo va a evitar. Señorita jueza, disculpe. Principalmente nosotros estamos acá porque estamos por un interés mayor que el de los niños. O sea, yo quiero ver a mis hijos. Yo, en mi apreciación, veo que acá hay un interés real y concreto por reparar la relación con sus hijos. Los indicios y el análisis que también está aportando Joana van en el mismo sentido. O sea, si ustedes están preocupados de tener una habitación preparada, de hacer trámites en tribunales, de ir a dejar constancia, de ir a las terapias de rehabilitación, etcétera, 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 hay un interés que es obvio, obvio. Nadie hace todo eso por simplemente tener una postura en escena. Hay un interés real y concreto que me gustaría haberlo visto también acá, pero acá veo solamente ganas de impedir. No, es eso. Lo que pasa es que yo quiero que él se haga un tratamiento, porque él es una persona muy agresiva. Seguimos con el tema. Pero que usted no escucha eso, no escucha que él ha sido muy agresivo, me insulta cada vez que me ve, hemos hablado me ha de eso. amenazado. ¿En su concepto no hemos hablado de eso? Sí, pero usted no escucha mi parte, mi versión. Ha sido incluso insolente con mi madre, física y verbalmente, imagínense. Y de eso no lo hablamos. Según usted nunca lo hablamos. Sí, lo hablamos, pero... ¿Y qué más quiere que hagamos entonces? Pero parece que usted no toma en cuenta esa situación, que es grave. Por eso que estamos hablando de terapia de revinculación. Joana se lo dijo. ¿Por qué tantas mujeres mueren, por ejemplo? Ay, señora, pero por Dios, qué aberración más grave. Porque los hombres tienen la razón siempre. Llevo el papel. Yo, por ejemplo, tengo una medida de protección contra ellos dos. Imagínese, es fiscalía. Señora, ¿sabe? Yo no voy a... No me siento... ¿No quiere escucharme? Vamos solamente para cerrar y poder dar a entender a la gente que la gente no se quede con ese discurso. Se tocó el tema de la violencia, tú lo analizaste en profundidad, hablaste de los actos que los niños le parecieron agresivos del padre, dijiste por lo demás que en la terapia de revinculación probablemente se saltaba la falta de control de impulso del padre, se iba a revisar y se iba a tratar. Y en esta escena que acabamos de ver acá, queda claro quién tiene más falta de control de todos los que estamos conversando acá. Lamentablemente siempre actúa así. Joana, ¿algo más que quieras agregar? No, yo diría centrarnos en el amor hacia los niños, que los niños se ponen contentos cuando piensan en la posibilidad de tener más gente que los quiera, y creo que en ese sentido están abiertas las puertas. Recordarte que ellos dicen que les gustaría que tú les pidieras disculpas, pero de corazón, lo ponen así. No tengo problema, Ajá. Y yo creo que desde ahí pueden hacer una súper bonita relación. Desde el perdón hay una cosa que nace. Y esperemos que la mamá en algún minuto también se conecte con eso. Yo creo que sí. Es una verdad muy grande que todos los seres humanos cometemos muchos errores, muchos errores. Y esos errores también pueden ser con nuestros hijos, por un descontrol, por tantas cosas. Y lo que dice Joana es muy importante, asumir que cometimos error y pedirle disculpas a nuestros hijos. Eso solamente enriquece la relación con los niños. Pues los niños en algún minuto van descubriendo que los papás no somos perfectos, que no somos superhéroes, y cuando descubren que los papás cometen errores y que esos errores son capaces de pedir disculpas, de reparar el daño causado de alguna manera, los respetan más a los papás, porque saben que son seres integrales. Y cuando un papá le importa a un hijo por sobre todo lo demás que pueda tener, no tiene ni un problema en decir, disculpa, me equivoqué. Sí, lo tengo claro, por los niños cualquier cosa. Ya, Joana, muchas gracias. Gracias a ti. Caballero, a mí me hubiera gustado haber llevado esta instancia hasta lograr el acuerdo con la señora. Pero aquí hay un modus operandi que yo creo que está muy arraigado en la madre y familia de su hijo.
Ni ella ni su madre escuchaban nada, ni ella ni su madre querían buscar un arreglo, y no lo va a lograr conversando con ella. Creo que mientras menos comunicación tenga con ella, es más fácil que pueda arreglar la situación con sus hijos. Esto tiene que ser de conocimiento de un tribunal de la República. No hay otra forma. Aquí hay un desacato, la señora pasa por sobre las reglas que tenemos los seres humanos para poder convivir tranquilamente, y por sobre las reglas que le ordenan los tribunales de la República. O sea, estamos hablando ya de un problema mayor. Entonces no vamos a lograr en 15 minutos que ella entienda, vea la luz y lleguemos a un acuerdo. Está vulnerando el derecho de sus hijos. Es sumamente importante que usted reanude las gestiones judicialmente. Se va a demorar. Personalmente nos ha tocado de repente de forma privada ver casos de este tipo que demoran 1, 2 y más años en tribunales. Pero cuando finalmente los padres logran reparar la relación con el hijo, y a pesar de estas madres obstinadas y egoístas, tener de nuevo enfrente a sus hijos, esa emoción, ese momento vale todo el esfuerzo que hubo atrás. Yo desearía que nunca un papá tuviera que pasar 3, 4 años sin ver a sus hijos por una madre despechada o por una madre que no los prioriza. Pero hoy es una realidad en nuestro país. Sí, y en los tribunales, lamentablemente, uno lo ve con más cotidianidad de la que quisiera. Hay que ser constante, hay que tener paciencia, porque cuando esto se logra acreditar en un tribunal, que se acredita con las pericias, con las pruebas, puede significar incluso que sus hijos terminen viviendo con usted. Hay un informe efectivamente del DIVAM que se hizo en el penúltimo juicio. Y hay un informe donde efectivamente muestra mis problemas con habilidades parentales debido a la ausencia de contacto con los niños. Obvio. Pero aparte está bien especificado el problema de la alienación que está haciendo ella. Con mayor razón. Señor, si usted puede, todos podemos tener algún problema de control de impulso, algún problema de habilidades parentales, que son, todos lo podemos tener, eso no nos hace personas malas. Todo se puede reparar. Y los tribunales van a orar en razón de ello. A lo mejor le van a decretar una medida de reparación, a lo mejor una terapia para control de impulso, a lo mejor una terapia para tener más habilidades como papá. Todo tiene solución. Solo en los casos extremos los tribunales prohíben la relación entre los padres y los hijos. Esos casos extremos son cuando tienen que ver con el riesgo que corre el niño. No con lo mal que me cae la mamá o con lo mal que me cae el papá, como es en este caso. Tiene que ver con el niño. Y en esta situación, en esta historia, no hay ningún riesgo para sus hijos. Puede haber, a lo mejor, algunas carencias que son absolutamente reparables, pero nada justifica que usted no esté viendo a sus hijos. Nada justifica que se le impida a sus hijos que tengan una relación con el padre. Así que judicialice como se debe esta situación. Evite conversar con la señora. Evite usted seguir conversando con la señora. Si no entiende por las buenas, no piensen que va a entender por las malas, y por el contrario puede poner esto de muy mal olor y puede terminar muy mal. Es que ya pasó algo. Ya pasó. Con mayor razón, con mayor razón. Lejos, con orden del tribunal. Si la señora no cumple las órdenes del tribunal, pidan el desacato y pidan las medidas de apremio, que es el arresto que corresponde, si lo cree pertinente el tribunal. ¿Se entiende? Sí. Acogida la demanda, pero dada la gravedad del asunto y la imposibilidad de llegar a acuerdo, derivado y explicado el procedimiento judicial que debe hacerse en los juzgados de familia, este caso se revoca. Las órdenes emitidas a través de las resoluciones de los tribunales son obligatorias para las partes. En caso de incumplimiento, uno comete desacato y esto puede traer como consecuencia incluso penas de cárcel. Tenga mucho cuidado. A los tribunales hay que obedecerlos.